Estás en Metrópolis. Sintoniza el sábado en la mañana con Araceli siempre temprana. Historias de almas con voz amena, invitadas que nos llenan de cena. A las 8 más sin falta estamos. Temas que a ti te importan tocamos. Nuestra comunidad siempre brillamos. Cada historia nueva celebramos. En Corazón de Mujer te queremos ver, donde el alma y el corazón van a florecer. Aracoeli te viene a sorprender. Este programa no te puedes perder. Muy buenos días, mujeres sagradas. ¿Cómo están esta mañana? La celebro su vida, celebro su compañía. Me da mucho gusto saludarlas. Soy la neurocoach Araceli y para muchas de ustedes, Aracoeli. Gracias por estar aquí esta mañana, gracias por todos sus mensajitos, por todas sus recomendaciones y por supuesto por compartir este programa. De verdad, qué emoción poder llegar a este momento, a este programa número 75 de Corazón de Mujer. Y bueno, pues que vengan muchos programas más, ¿verdad? Fíjense que el día de hoy quiero mandar felicitaciones, un abrazo, un apapacho a todas las maestras sagradas. Por eso este programa es a la maestra con cariño. Por supuesto también a los maestros, ¿no? Y por ahí en tiempos atrás, pues hubo una película muy interesante que fue Al maestro con cariño, algo así. Entonces por eso hoy a las maestras con cariño, a las maestras con amor, a las maestras con respeto, porque pues esta semana recordamos el Día de los Maestros, el Día de las Maestras, ¿no? Y en este programa Corazón de Mujer, pues estamos enfocados a todos esos temas que nos vienen bien a nosotras las mujeres. Sin embargo, bueno, sabemos que no es un tema como de género, nada más es un tema donde nos enfocamos a todo eso que a nosotras nos viene a bien. Y por eso, pues un abrazo, un apapacho a todas las maestras sagradas. Y pues quiero también empezar este programa pues recordando a mi mamá. A mi mamá que fue profesora del Colegio de Bachilleres Plantel número 1 El Rosario durante 23 años. Así que ella como profesora estuvo ahí frente a grupo. Y fíjense cómo es curioso todo porque pues me tocó verla trabajar tanto, preparar sus clases y hacer todo este proceso de calificar exámenes, de revisar las prácticas, los reportes que hacían sus chicos, sus alumnos de laboratorio, porque mi mami es químico farmacéutico industrial y daba clases de química en sus muchas variantes, ¿no? Y la verdad es que yo desde pequeña que de alguna forma la vi y en algunos momentos bajo su guía la apoyé porque tenía muchos grupos. La verdad es que hubo un momento en donde yo decía que no, por supuesto que yo no quería ser maestra, ¿no? Y sin embargo, cómo la vida me llevó a la docencia. Cuando llegué a Monterrey en 1994 a hacer un proyecto y de ahí tuve oportunidad de iniciar mi maestría en un programa como asistente de apoyo, el maravilloso y un ángel para mí, doctor Jorge Treviño, me dio la oportunidad de empezar a dar clases a mis 24 años.
Entonces yo también me celebro este Día de la Maestra, del Maestro, pues ya con 30 años frente a grupo de docencia de muchas formas. Y también, pues siendo honestos, todas nosotras de alguna u otra manera hemos sido maestras de alguien, ¿no? Vamos a hacer un recorrido porque quien no conoce la historia está destinada a repetirla. Y creo que es importante hacer esta reflexión, esta celebración del Día del Maestro y de la Maestra, pues con estos datos, sabiendo desde dónde las primeras mujeres maestras en México, cómo la pasaron, de cómo surgieron. Entonces, fíjense que ustedes nada más hagan memoria, piensen en sus propias mamás y en especial sus abuelas. Si la memoria les alcanza para más atrás, pues en sus bisabuelas y eso, ¿no? Pero pensando en nuestras abuelas, muchas de ellas ni siquiera estudiaron. Entonces, imaginemos cómo quienes en ese momento daban clases como profesoras o profesores, pues principalmente eran varones. Entonces, la participación de la mujer en el siglo pasado, a inicios, incluso en el antepasado, a finales del siglo antepasado, pues era muy, muy limitada. No podían prácticamente acceder a la educación y por lo tanto pues a ser parte de este grupo de formadores que principalmente eran varones. Sin embargo, seguramente escucharán a Josefa Ortiz de Domínguez y a Leona Vicario. Ellas fueron personas claves, mujeres claves en mostrar a esa mujer inteligente, con una opinión, con un poder intelectual. En 1842, Josefa Murillo se convirtió en una de las primeras educadoras reconocidas en Veracruz. En 1871 se fundó la Escuela Normal para Señoritas en la Ciudad de México, que abrió las puertas a muchas mujeres hacia el magisterio. Fíjense, 1871. Después pues viene la revolución y ahí muchas mujeres maestras participan activamente en la revolución, alfabetizando en zonas rurales y siendo agentes de cambio social. El magisterio femenino creció con fuerza en el campo y las comunidades indígenas. Qué importante es la participación de la mujer y sin embargo han pasado más de un siglo desde esos tiempos. ¿Y qué sucede? Que todavía hay comunidades en las cuales pues no ha llegado esta formación hacia los niños y las niñas, en donde todavía hay una gran parte de nuestra población mexicana analfabeta, entre comillas, porque yo la verdad no comparto eso de que sean completamente analfabetas. No sabrán el español y no sabrán escribir o leer, pero tienen su lengua, su cultura y eso no los hace analfabetas. Pero bueno, vean por qué es tan importante y sin embargo creo que con el tiempo esta parte de ser maestra, de ser docente, catedrática, de participar en la educación, se ha ido perdiendo porque los hombres y las mujeres están aspirando a otro tipo de rol, de puesto y de remuneración. Tiene mucho más que ver un poco con el ego, con la ganancia, porque el dar clases, el ser docente es un servicio, es una vocación. En el siglo XX, estamos hablando ya del siglo pasado, las maestras enfrentaron desigualdad salarial, escasa representación en cargos directivos. En los años 50 y 60,
Muchas maestras rurales viajaban a pie o a caballo para dar clases, desafiando violencia, pobreza y marginación. Yo he escuchado directamente de tanto hombres como mujeres que van a hacer su servicio a esas comunidades, que de verdad lo hacen con mucho corazón. Obviamente lo hacen porque los mandan como parte de su formación, pero las condiciones en las que van, en las que viven y en las que hacen este hermoso proceso de enseñar son pues muy escasas, tienen mucha escasez en todos sentidos y por supuesto en sus materiales didácticos, en los libros y no se diga pues los mismos alumnos que difícilmente tienen recursos económicos para comprar por sí mismos todos estos materiales. En ese entonces, en los años 50, 60, las mujeres participaron activamente en movimientos sindicales como CENTE con C y CENTE con S, buscando mejores condiciones laborales y equidad de género. Y no vamos a entrar en temas como políticos y si pensamos que estuvo bien, estuvo mal la participación de algunas de ellas. Sin embargo, creo que tenemos que ir más allá de esos personajes que fueron públicos, que tienen su historia en la historia de México. Es más bien, ¿cuántas de nosotras conocemos a una de esas maestras, ¿no? O como en mi caso, que mi mamá fue una de esas maestras de escuela pública. Y más allá de que las escuelas públicas hoy parece que es la única opción para muchos alumnos y que no necesariamente tiene el nivel, yo puedo decir de mi propia historia y experiencia que por supuesto que hay hombres y mujeres de muy buen nivel intelectual y calidad moral, de valores, de principios, como mi mamá, que participan en esas escuelas. Y las invito a que si tú eres joven, si en algún momento te ha movido esto de enseñar, hazlo. No sabes lo maravilloso que es. Yo recuerdo mi primer clase, mi primer momento de pararme enfrente de esos chiquillos de prepa allá en Monterrey. Yo tenía 24 años y parecía más su hermanita que su maestra. Había sobre todo varones mucho más altos que yo, que soy chaparrita. Y entré muerta de miedo, porque finalmente yo soy ingeniero en mi formación, no tengo formación docente, y a lo largo de 30 años he aprendido la docencia. Y sin embargo, es algo que aunque al principio empecé con mucho miedo, con muchos nervios, muy insegura, es algo que me fascina, me encanta y que disfruto muchísimo poder hacerlo todavía día con día. Y yo te invito a que vivas la experiencia. Estoy segura que algo puedes enseñarle a alguien y eso es lo que necesitamos, ¿no? Por supuesto, el entrenamiento, la capacitación, la formación como un profesor que va a la normal, que toma todas estas materias, por supuesto que los hace unos profesionales, pero aún nosotros un poco dedicados o en que nuestra formación fue de licenciado, de ingeniero, de alguna otra carrera, estoy segura que algo podemos sumar porque se ocupa mucho y que vaya por delante el amor, el servicio, los valores, los principios. Y bueno, pues en este siglo, ya en el siglo XXI, una de las cosas que hemos experimentado completamente disruptivo y que pues nos puso a prueba a todos los que nos dedicamos a enseñar, a la enseñanza, pues ya sabrán, es el tema del COVID.
de la pandemia, del quédate en casa, porque todos, las instituciones, los dedicados a enseñar algo, yo en mi caso el diplomado de neuroliderazgo y los talleres, tuvimos que encontrar la forma de seguir enseñando en la distancia. Y ¡pum! Ahí surge con al inicio muchos tropiezos, pero después con gran fuerza toda la educación virtual. Ya había, pero todas esas instituciones que quisieron innovar enseñando a distancia, pues no estaba cuajando esos proyectos que además pues requieren de grandes inversiones, y de un día para otro eso que ellos venían haciendo fue lo que hizo que fueran punta de lanza. Pero también nos subimos un montón, millones de personas dedicadas a la enseñanza, que tuvimos que encontrar el cómo sí. Y ahí, bueno, pues las plataformas digitales fue lo que nos permitió estar en comunicación y darle continuidad a eso que estábamos haciendo. Y pues yo doy gracias a todos mis alumnos, que me acuerdo tan bien, una de mis queridas alumnitas, Anita, que escribió en el chat: ¿qué crees, coach? Hoy ya es semáforo rojo, ya no vamos a poder ir a tomar la clase. Y yo ya tenía preparado mi salón con todos los materiales, el cafecito, las galletitas, que me encantaba consentirlos. Y bueno, pues me tuve que detener, apagar la cafetera, regresarme a mi oficina y decir, ok, ¿y ahora cómo le sigo, no? Gracias a todas esas generaciones que desde ese día, en ese momento, me tuvieron toda la paciencia para que yo pudiera integrarme a este mundo de las plataformas digitales. Y bueno, pues las cosas de la enseñanza sigue teniendo sus retos y sus desafíos. Hoy yo trato principalmente con adultos, pero la verdad es que honro y bendigo a todas esas maestras, por supuesto maestros, que están hoy en la enseñanza básica, porque los desafíos son enormes en cuanto al bullying, en cuanto a la forma en la que hoy los niños y las niñas entienden el mundo. Esos niños y niñas que nacieron en ese periodo de 2 años, donde no salieron en 2 años, donde todo su mundo era a través, incluso hasta en lo digital, ¿no? Malamente nosotros como papás no logramos alcanzar a ver el daño que les hacíamos a nuestros niños, a permitirles estar en contacto con estas herramientas tan pequeños. Hoy sabemos que es sumamente dañino, ¿no? Y mi hija, que le tocó ese momento a hacer su prepa a distancia, que ya no era una bebé, que ya era una adolescente, que ya había vivido sus procesos de no tener estas herramientas y empezar a usarlas, bueno, pues como mamá y como maestra veo la dificultad que hoy esa generación tiene de estar sin estas herramientas y estar en conexión con el mundo y aprender del mundo y aprender a ver el mundo y hacer sus procesos reflexivos, en lugar de todo preguntarle a la IA o a todo esto. Entonces, wow. La verdad es que no puedo imaginar a todas esas maestras y maestros que hoy están en el aula, 3 años después, todavía tratando de llegar a ese nivel de antes de pandemia, que también se perdió toda esta velocidad de aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, menudo desafío, y ahí entramos de nuevo todas nosotras, las mujeres sagradas, en comprender el desafío de los profesores, en ayudarle a los niños a
desarrollar esas habilidades, a tener esa paciencia y de volver a dedicarles más tiempo a nuestros pequeños, porque venía reflexionando en el auto cómo hace muchas generaciones los maestros tenían que darle ese apoyo y esa contención a sus alumnos, porque en esos ayeres pues había un poco más como el tema del maltrato, estas técnicas de corrección de los padres, que pues era lo que les tocó a ellos, así aprendieron ellos. Nadie puede enseñar lo que no tiene, lo que no sabe, lo que no ha experimentado. Y hoy ya no es que tanta violencia de los padres hacia los hijos, es más un abandono. Es no ponerles límites, es no poder guiar a los niños desde la casa, y por supuesto pues eso hace más grande el desafío en el aula. Entonces pues nosotras mujeres sagradas tenemos que comprender que dentro de nuestro rol de madre de familia, para las que tenemos hijos, pues también viene de la mano con el de maestra en casa. Dediquémosle más tiempo a nuestros niños antes de que ellos dejen el nido, antes de que ellos empiecen a vivir su propia vida, su rumbo, que normalmente sucede durante la universidad, que muchos se van a estudiar a otras ciudades, o terminando la universidad, que vienen y empiezan a tomar sus propias decisiones. Esto se tiene que hacer antes. Y bueno, pues, ¿cuáles son los desafíos también de las maestras? Es equilibrar su vida personal con su vocación educativa, porque ellas también son madres, son hermanas, son hijas, son esposas, además de pues ir y estar en el aula. También lo que es algo que incluso nosotros, los que nos dedicamos a la capacitación, también experimentamos, son bajos salarios. En el caso de ellos, pues un salario. En el caso nuestro, hablando de capacitación, es que ha habido muchos cambios en el tema de que, sobre todo en las empresas, quieren pagarnos por hora en grupos muy numerosos, y no cuadra la cuenta. No es lo mismo que te paguen por hora cuando le das un curso a 40 personas, cuando la hora pues no es lo que tú podrías ganar por esas 40 personas dando un curso, cobrando por persona. Entonces sí, es algo que todos experimentamos, una sobrecarga emocional al trabajar con niñas y niños en entornos difíciles. Bueno, yo que trabajo con adultos, sí traen a sus niños y a sus niñas con ellos mismos, y afortunadamente logro manejarlo desde mi capacitación, mi entrenamiento como coach en inteligencia emocional. Pero sí debe ser mucho más complicado con los pequeños, los adolescentes. Hay poca visibilidad en espacios de decisión dentro del sistema educativo, sobre todo así como se maneja en México, que viene todo desde otro lugar, desde otras oficinas, y casi es como ve y ejecuta. Por supuesto, otro desafío es la adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Imagínense que hoy en la universidad, en la preparatoria, hasta en la secundaria, pues los chicos, las chicas llegan con esto, aquí tienen sus múltiples aplicaciones, y todo eso que el maestro les iba a enseñar, pues aquí le ponen una pregunta, hacen la consulta y ahí está, ¿no? Entonces, pues el profesor ha pasado a entonces, más que ser un transmisor de información, porque eso lo hace la tecnología, pues tiene que ser un desarrollador de habilidades, de retomar el tema de los valores, el de hacer las clases mucho más dinámicas, donde se geste ahí el aprendizaje haciendo, y toda esta información que las neurociencias hoy han traído para nosotros. Por eso a mí el diplomado de neuroliderazgo ha sido algo que he disfrutado muchísimo, poder enseñar lo que enseño a través del conocimiento de cómo funciona el cerebro, los químicos cerebrales, el cuerpo, y bueno, tantísima información
que hoy hay algo que se llama la neuroeducación. Ajá. Entonces, queridas maestras, gracias por toda la labor que ustedes han hecho por sembrar esa esperanza con su vocación, que sean transmisoras de ternura, de transformar las generaciones, de ayudarles a encontrar su fuerza interior y poder llevar a cabo ese encuentro con ellos mismos desde el respeto, desde la responsabilidad. Gracias, maestras sagradas, por ser guías, por ser faros, por ser puentes que conectan generaciones, y gracias por su resiliencia, por su paciencia, por haber elegido una vocación o haber hecho caso a esa vocación donde se requiere estudiar todo el tiempo, se requiere estar bien contigo mismo para desde ahí poder enseñar a otros. Tu inteligencia emocional debe ser algo que necesitas tener muy bien puesta, muy bien trabajada para poder ayudar a tus alumnas, a tus alumnos, a aquellos teniendo la información aquí, pues entonces lo que tú puedas enseñarle es manejo emocional, esta empatía, esta resiliencia, esta comunicación, conexión de unos con otros, en donde cuando tú veas que se dan estos intentos, estos inicios de bullying, de abuso, de molestarse, de faltarse al respeto, entonces tú puedas entrar con esa fuerza personal a explicarles por qué así no, ¿verdad? Y en casos extremos poder identificar cuando esas niñas y esos niños, o en mi caso esos adultos con esas niñas y esos niños heridos, también necesitan contención, apoyo, escucha y ayudarles a manejar su vulnerabilidad. Por supuesto, muy importante que si hay casos extremos de violencia, donde se requiera una intervención hasta en las cuestiones más básicas como la alimentación, como el vestido, su sustento, pues puedas canalizar a la ayuda correcta, a la ayuda perfecta. Y por eso pues necesita estar muy bien informado. Si tiene que intervenir el DIF, tiene que intervenir algunos abogados, algunas otras instituciones. Ahí tu labor es realmente importante. No puedes creer que solo vas al aula y ya entonces hasta ahí llega tu labor, ¿no? En realidad tu labor va mucho más allá. Y yo lo veo con mamá que pues ya pasaron 2 décadas que ella dejó de dar clases, tal vez más o menos, y aún se sigue encontrando alumnos en diferentes lugares y tienen 20, 30 años de no verse y corren, la abrazan, maestra, ¿no? Le presentan a sus hijos, a sus parejas y tienen este recuerdo de cómo esa maestra de química fue mucho más allá. Platicó con ellas, con ellos, les dio contención, les dio guía, les dio también jalones de orejas, porque mi mamá es de carácter muy, muy fuerte y aún esos jalones de orejas les fue útil y cambiaron su vida. Entonces, no esperes que alguien más lo haga. Tú, mujer sagrada, tienes un rol súper importante y en especial pregúntate cómo desde tu bienestar actual, que aunque tal vez te parezca que puedas estar mejor, cómo tú puedes ayudar a esas niñas y esos niños, esos adolescentes en situaciones más marginadas, en zonas rurales, en donde no hay esta tecnología, en donde
necesitan finalmente comprender el mundo como hoy es y poder subirse a este barco desde su inteligencia. Hay muchísimas historias de éxito de cómo niñas y niños de comunidades rurales han inventado cosas, han logrado escalar todos esos retos y desafíos para poder estudiar y desde ahí cambiar el mundo. Pues estoy segura que hay muchísimos más y tú, mujer sagrada, puedes llegar a lograr ayudarlos, ser uno de esos bloques de ayuda para abrirles las oportunidades a esas niñas, a esos niños. Solo pregúntate cómo puedes ayudar y cómo puedes ayudar a una maestra sagrada, cómo puedes hacer una labor mucho más profunda como maestra sagrada y verás que encontrarás las formas. Así que feliz día de las maestras, feliz día por supuesto a los maestros y que desde esta oportunidad que tenemos de enseñar llevemos esa dignificación, ese cambio de las vidas de todas esas personas que podremos tocar desde nuestras trincheras, con nuestras ideas, con nuestros corazones, con nuestras experiencias. Feliz día y nos vemos el próximo sábado aquí en Corazón de Mujer. Hasta pronto. Estás en Metrópolis Corea.